que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante esos ídolos, ni le darás culto, porque yo, Yahvé, soy tu Dios y soy un Dios celoso. El protestante le dijo: ¿ve lo que dicen? No te harás imagen alguna, y ustedes tienen muchas imágenes. Entonces, este hermano católico me pregunta: ¿es pecado hacer imágenes? El protestante le respondió: claro, es pecado. Y el católico dijo: entonces, ¿Dios prohíbe hacer cualquier tipo de imagen? El protestante le respondió: sí, todo tipo de imagen está prohibido. Y el católico le dice: entonces, ¿por qué Dios manda hacer imágenes? El protestante pregunta: ¿y dónde dice eso en la Biblia? El católico dice: en 2 páginas más adelante de lo que usted acaba de leer. Búsquelo. Ahí está, en Éxodo capítulo 25, versículo 18, y esto es lo que nos dice: harás 2 querubines de oro macizo, harás en los 2 extremos del propiciatorio. Resulta que Dios está dando a Moisés las indicaciones cómo hacer en el arca de la alianza. El arca que le manda a hacer Moisés era un cajón de más o menos 75 centímetros de ancho por 75 de alto y 1,5 metros de largo. Eso era el arca de la alianza. Era algo así como un cofre. Sobre el baúl era colocada una tapa que se llamaba el lugar del propiciatorio. Y eso era lo que se podía hacer, algún tipo de imagen. El protestante pensó por dentro: es raro. Y dijo: ¿cómo se contradice la Biblia? Y este hermano católico le dice: la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Y el protestante pensó: eso no se lo enseñaron en su iglesia. Me dice este hermano: lo que tenemos que hacer es buscar la respuesta y aparentemente la contradicción, porque cuando usted lee el texto fuera de contexto, se convierte en un pretexto. Y dice: vamos de nuevo al Éxodo capítulo 20, pero ahora nos vamos a leer desde el versículo 4. Sino que lo vamos a leer desde el versículo 2 en adelante, y vean la diferencia. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Vamos a ver, ¿qué está prohibiendo Dios? ¿Las imágenes o los ídolos? Él dice que no habrá para ti otros dioses. ¿La Virgen María o los santos son dioses? No, no son dioses. Esa es la respuesta. Dios está prohibiendo las imágenes de los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Es un dios falso. Por ejemplo, Dios reprende al pueblo de Israel cuando manda hacer el becerro de oro. Ahí Dios se molesta, porque declararon que aquel becerro que había hecho de oro iba a ser su Dios, y por eso Dios se molestó. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que una cosa son las imágenes y otra cosa son los ídolos. Son 2 cosas totalmente diferentes. Pero también podemos ver en la tienda de la cita o lugar del perdón, en el tabernáculo, que era donde iba a estar el arca de la alianza, en Éxodo 26:1, dice así: harás el tabernáculo de 10 cortinas y lo harás con querubines de obra primorosa. Es decir, las cortinas del tabernáculo estaban pintadas con imágenes de querubines. Entonces Dios no tenía ningún problema con las imágenes de los querubines. ¿Los querubines son dioses? No, son ángeles. Dios no tiene problema con las imágenes de los ángeles, de un santo o de María, porque no son dioses, son solamente imágenes que los representan. Esa es la gran diferencia. El protestante le dijo al hermano católico: ustedes los católicos están acostumbrados a que se le haya enseñado con lógica, pero el evangélico está acostumbrado a que usted le responda con la Biblia. Si usted no le responde con la Biblia, no entiende.
Simple y sencillamente, la lógica para ello no tiene sentido, porque lo único que tiene sentido es la Biblia. Los católicos utilizan mucha lógica. Usted llega y le pregunta a un católico, ¿por qué ustedes usan imágenes? Y él responde, es que es como tener una foto o la pintura de mi abuelo o de mi abuela. Y yo cada vez que la veo, yo recuerdo lo bueno que eran y los recuerdos que tengo de ellos. También el protestante es probable que nos digan, es que ustedes se arrodillan delante de las imágenes. ¿Por qué para los protestantes el inclinarse, el ponerse de rodillas, el postrarse es adorar? Eso es para él. Veremos en Josué capítulo 7, versículo 6, lo que dice la escritura. Entonces Josué y todos los jefes de Israel rasgaron sus vestidos, se cubrieron de ceniza la cabeza y permanecieron postrados delante del arca de Yahvé hasta la tarde. Resulta que Josué y todo el pueblo de Israel lo que iban a hacer era orar a Dios, pero cuando iban a orarle a Dios, el pueblo de Israel generalmente se dirigía al arca de la alianza. ¿Y qué había sobre el arca de la alianza? Las imágenes de los querubines, es decir, ellos se arrodillaban delante de esas imágenes y no había ningún problema. ¿Por qué? Porque no eran dioses, porque no las estaban adorando como si fueran dioses. Es que ahí es donde está el problema. Si usted dijera que dentro de esa imagen mora un espíritu divino, entonces podríamos estar hablando de idolatría. Recordemos que los paganos creían que dentro de la imagen de Baal existía un dios. Ellos creían que si se les llevaba comida a esa imagen, se iban a comer esa comida, y por eso las críticas. Por ejemplo, en el Salmo 115, versículos 5-6, dice, tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen, tienen boca y no hablan. Y así podemos ver, de hecho, todo el Antiguo Testamento tiene un montón de críticas en contra de las imágenes, pero ¿de qué tipo de imágenes? Imágenes de ídolos. Ahí es donde está la diferencia. De hecho, usted busque en cualquier texto que critique las imágenes, cualquiera, no importa el que sea. Hay cientos en el Antiguo Testamento y algunos pocos en el Nuevo Testamento, pero siempre va a encontrar la palabra ídolo, Dios y dioses, haciendo referencia a dioses falsos, es decir, ídolos. Ahí es donde está la diferencia. Los querubines no eran dioses, eran un signo visible que tenía el pueblo de Israel para dirigirse en oración a Dios. Ahora bien, ¿será que el solo gesto de arrodillarse es idolatría? Por ejemplo, cuando un hombre le pide matrimonio a su novia, se arrodilla, y esto no significa que le está adorando, no está diciendo que ella es una diosa. Bueno, el gesto de arrodillarse no significa que usted esté adorando. Por ejemplo, una persona que no puede caminar, ¿será que no puede adorar a Dios porque no se puede poner de rodillas? No. El adorar es una intención del corazón. Usted podría estar sentado o de rodillas para adorar a Dios. Los israelitas, cuando adoraban a Dios, no se arrodillaban, se acostaban en el suelo, literalmente postrarse. Para el judío es acostarse en el suelo. Vamos a ver entonces si la oración es una posición del cuerpo. Veamos qué hizo el rey David con Saúl. Dice en el primer libro de Saúl, capítulo 49, versículo 9. Oh rey, mi señor Saúl se volvió para mirar y vio a David está inclinado hasta tocar el suelo con su cara. Dice que se inclinó e hizo reverencia a Saúl. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 20, oiga lo que ocurre. Después dijo David a toda la asamblea, bendigan a Yahvé su Dios, y toda la asamblea bendijo a Yahvé, el Dios de sus padres, y se arrodillaron para postrarse ante Yahvé y ante el rey. Ahora, depende de la traducción que usted encuentre, puede ser que
diga, se arrodillaron para adorar o se arrodillaron y se postraron delante de Dios y delante del Rey. Si usted tiene una versión de Reina Valera, va a decir que se arrodillaron y adoraron a Dios y al Rey. ¿Cómo es esto? El pueblo de Israel está adorando a Dios, eso está muy bien, pero ¿cómo es posible que se arrodillen para adorar también al Rey? Es que hay aquí un problema lingüístico. Resulta que la palabra para referirse a arrodillarse o postrarse con la intención de adorar a Dios es exactamente la misma palabra que utiliza para venerar al Rey. Es decir, el pueblo de Israel no tenía ningún problema en utilizar la misma palabra, postrarse delante de Dios con el fin de adorarle, da a conocerle como Dios, pero cuando está delante de una persona, en este caso el rey David, es un servidor de Dios, entonces ellos se arrodillan delante del rey. ¿Lo están adorando? No, ellos no lo están, ellos no están reconociendo el David que fuese un Dios, no, sino que era un servidor de Dios. Entonces el culto que se le estaba rindiendo al rey era un culto de veneración. Ahí es donde está la diferencia. Una cosa es adorar y otra cosa es venerar. Bueno, los protestantes dicen que los católicos adoramos imágenes. Cuando nos pegamos unas caminatas para ir a ver un pedazo de piedra o una imagen de yeso o de madera, y van y se postran delante de esa imagen para pedir milagros. Pero miren lo que dice en Números, capítulo 21. ¿Será que Dios puede hacer milagros a través de una imagen? ¿Será que Dios tiene el poder para utilizar un objeto y hacer milagros? En Números, capítulo 21, versículo 8 al 9, dice: pero antes los voy a poner un poquito en el contexto. El pueblo de Israel está en el desierto y resulta que se rebelan contra Dios y contra Moisés. Resulta que estando en el desierto, los judíos empiezan a ser mordidos por las serpientes y empiezan a morir muchos judíos. Entonces se dan cuenta de que están mal y se van donde Moisés y le piden a Moisés que interceda ante Dios por ellos. Y se va Moisés donde Dios y le habla. Pues entonces Dios le responde a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un poste. Pon sobre el poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un poste. Cuando alguien era mordido por la serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. ¿Qué iglesia ha profesado por más de 2000 años que Dios es tan poderoso, pero tan poderoso que utiliza imágenes para hacer milagros? Bueno, la Iglesia Católica. Solamente en la Iglesia Católica se dice que para Dios no hay nada imposible. Así que cuando un hermano no católico dice que Dios no puede utilizar una imagen para hacer milagros, está diciendo que para Dios hay un imposible. Pero la Iglesia Católica no le pone imposibles a Dios. Pero nos pueden cuestionar diciendo que la imagen de la serpiente de bronce fue Dios mismo el que la mandó a hacer, mientras que la imagen de la Virgen María no. ¿Cómo sabemos que realmente la imagen de la serpiente de bronce no venía de parte de Moisés? Muy sencillo, porque los milagros se cumplían. Es decir, si la imagen era aprobada por Dios, entonces los milagros tenían que ocurrir. Para que analicemos si Dios aprueba la imagen de la Virgen María, veamos a todas esas personas que caminan en procesión y dan testimonio de los milagros que se han hecho a través de la Virgen. Son miles. Sabemos de cualquier cantidad de testimonios, muchos agradecimientos, porque Dios le ha hecho milagros, y no milagros cualesquiera. Bueno, yo creo que todos nosotros, que somos católicos, sabemos que a través de la Virgen hemos conseguido todos muchos milagros, y yo sé que aquí habría muchos testimonios, pero no podemos seguir con esto, tenemos que seguir, ¿verdad?
Entonces, sí, Dios es el único que puede hacer posible que a través de una imagen de la Virgen María, de cualquier santo, Dios nos consigue nuestros milagros que nosotros pedimos. Bueno, y así hay muchos milagros, mucha gente sanada de cáncer, de tumores, en que parecía imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Si Dios hace los milagros es porque realmente Él está probando esas imágenes. Así es que no hay ningún problema en que Dios utilice imágenes, es que Dios utilice objetos, porque no solamente las imágenes, también existen otros objetos que Dios ha utilizado para hacer milagros. Está el caso de los pañuelos de Pablo. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 19, versículos 11 y 12. Dice: Dios obraba prodigios poco comunes por las manos de Pablo, a tal punto que ponía a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y sanaban de sus enfermedades. También se alejaban de ellos los espíritus malos. Así es que Dios utiliza imágenes y puede utilizar objetos, como le ha pasado a más de un católico que estando en su casa, sin ninguna imagen, sin Biblia, le pide a Dios y ocurre el milagro. Es que Dios lo que quiere ver es la fe. Veamos lo que le pidió Dios a Moisés: hacer imagen de una serpiente y colocarla en un poste. Todo el que la vea se sanará. ¿Y cómo hacían para verla los que estaban lejos, los que estaban en otro lugar? Tenían que ir peregrinando o de romería hasta donde estaba la serpiente de bronce. Posiblemente con un gesto no de adoración se arrodillaban y le pedían a que los sanara de las mordeduras de la serpiente. Y así llegaban a mirar la serpiente, que es lo que hacemos los católicos con la Virgen. Nos vamos caminando, puesta la fe en Dios de que nos va a hacer el milagro. Llegamos hasta la basílica y miramos la imagen de la Virgen, y el Señor se ha derramado en gracia a través de muchos y muchos milagros que Él nos ha hecho a todos nosotros. Bueno, nos dicen los protestantes, es que ustedes tienen imágenes por todos lados. En el primer libro de Reyes, capítulo 6, 7 y 8, dice que el templo de Salomón estaba plagado de imágenes, y las columnas tenían imágenes, las cortinas tenían imágenes, en las paredes, todo había sido tallado con una obra timorosa. El primer libro de Reyes, 6:23, Salomón mandó hacer 2 querubines de 5 metros de alto. Cada columna tiene 5 metros de alto, es decir, Salomón mandó hacer 2 esfinges, 2 estatuas de ángeles de 5 metros de alto. Me imagino que si usted fuera protestante y hubiera entrado al templo de Salomón, hubiera llegado y hubiera dicho: idólatras. ¿Por qué? Porque dice la misma escritura, Primera de Reyes 7:29, el templo de Jerusalén estaba lleno de imágenes, de leones, bueyes y ángeles. Es más, había una pileta donde se hacían los lavados bautismales de los sacerdotes, y esa pila tenía forma de una concha, y le pusieron por nombre el mar, porque las conchas vienen del mar. Ahora bien, dijo Dios: no te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo. ¿De dónde vienen los ángeles? Y a Dios permitió la imagen de los ángeles. Después dice: no te harás imagen alguna de lo que hay en la tierra. ¿Y de dónde viene la serpiente? De la tierra. Y no te harás imagen alguna de lo que hay en el mar. ¿Y de dónde vienen las conchas? Del mar. Es decir, Dios no tiene problema por las imágenes. A Dios lo que le molesta son las imágenes de los ídolos. Algunos hermanos le van a sacar a usted el tema de la serpiente de bronce, porque más adelante un judío destruye la serpiente. ¿Saben por qué? Él la destruye porque el pueblo de Israel empezó a adorarla como si fuera un dios. Entonces, justificadamente destruye la imagen. Pero Cristo mismo vuelve a revivir esa imagen en Juan 3, versículo 14, que dice: Jesús recuerda la imagen que mandó hacer a Moisés en el desierto. Jesús hubiera estado en contra de las imágenes. Hubiera dicho:
Esa imagen es una imagen de idolatría. El culto que le dan los judíos era idólatra. No, Cristo no hace eso. Cristo dice, asimismo será levantado el Hijo del Hombre para que todo el que lo vea y crea en él tenga vida eterna. Si hubiera detestado las imágenes cuando entró al templo a azotar a aquellas personas que estaban profanando el lugar, en vez de decir, la casa de mi Padre es casa de oración, hubiera dicho, este templo es un templo idólatra, lleno de imágenes paganas. Pero no lo hizo, porque para Cristo una cosa eran las imágenes y otra cosa eran los ídolos. La diferencia entre lo que es una imagen y un ídolo, según los diccionarios, dice, la imagen es una figura a semejanza de alguien o de algo que nos hace recordar o venerar, pero no adorar. Ahora vemos qué es un ídolo. Imagen de un Dios falso adorado como un Dios, persona o cosa amada o admirada como si fuera una divinidad. Es decir, solamente las imágenes no son ídolos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que también el dinero puede ser un ídolo. Es más, una persona humana podría ser convertida en un ídolo. Los emperadores romanos, por ejemplo, hubo algunos de ellos, como César Nerón, que decían que el pueblo tenía que rendirle culto porque era un dios. Por eso tantos cristianos murieron romanos del emperador César Nerón, porque ellos no querían adorarlo, porque ellos sabían que eso era un ídolo y era idolatría adorarlo. Ahí es donde está la diferencia. Hoy día hay muchos ídolos. Hay momentos en donde una persona podría tener a su esposa o esposo por encima de Dios y lo estaría convirtiendo en ídolo. Hay muchas cosas que la televisión hoy en día, hay personas que se le dedican demasiadas horas a la televisión. Y cuando usted le dice que vaya a misa, es solo una hora, arroba en la cara, la computadora, el internet, el Facebook también se está convirtiendo muchas veces en ídolos. Hoy día los católicos nos acusan de ser idólatras por las imágenes, pero también hay muchos protestantes que son idólatras. Lo vemos cuando predican en los programas de televisión o en redes sociales. Ellos, antes de los 5 minutos, mencionan la palabra dinero y empiezan a hablar de dinero o de alguno de sus objetivos, ya sea prosperidad o abundancia. Solo de dinero se habla. Que usted tiene que prosperar, usted tiene que ser rico, usted tiene que estar y ser victorioso. Ahora bien, hablemos de los ritos que nos enseñan en la Iglesia Católica. El rito de latría, solo se rinde a Dios y es el rito de adoración. Latría es adoración. El rito de dulia, el rito que se da a los santos, a las imágenes y a sus reliquias, y es el rito de veneración. El rito de hiperdulía se le da a la Virgen María, es decir, es un rito de veneración que está por encima de los santos, pero por supuesto siempre por debajo de Dios, porque no es adoración, es una veneración de mucha estima, por así decirlo, y se le da solamente a la Virgen María. La adoración a un Dios falso, a un ídolo o a cualquier cosa que sea por encima de Dios, eso es idolatría. Nosotros los católicos no cometemos idolatría ni con las imágenes, ni con los santos, ni con sus reliquias, porque para nosotros ni son dioses ni están por encima de Dios. En el segundo concilio de Nicea se aprobó el culto a las imágenes. Una imagen sagrada puede ser venerada porque el creyente venera a la persona representada en ella. Es decir, cuando nosotros estamos venerando una imagen o una pintura de la Virgen María, nos estamos dirigiendo a la Virgen María. Nuestra veneración se ve plasmada en la imagen, pero a quien nos dirigimos es a la Virgen María. Lo mismo sucede con algún santo o con imágenes de Jesucristo. Nosotros nos dirigimos al santo, pero utilizamos la imagen representado a aquel santo. Vamos a ver las procesiones.
Los protestantes se burlan de nosotros porque nosotros vamos con las imágenes en los hombros cantando. ¿Será que esa práctica es bíblica? Claro que sí. Dice la Sagrada Escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 2 y 3. Y se levantó David y se partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora en los querubines. Es decir, David toma el arca de la alianza. Ese baúl tenía 4 argollas en las esquinas, y esas argollas eran atravesadas por unas varas que medían alrededor de 4 metros de largo. ¿Saben para qué eran esas varas? Para apoyar los hombros. Normalmente solo los sacerdotes podían tocar esas barras. Se las ponían en los hombros y trasladaban el arca de un lugar a otro. En algunas procesiones se hace con un vehículo para montar la imagen y es trasladada. En este caso, David lo que utilizó fue una carreta que era llevada con bueyes, y así trasladó las imágenes que estaban sobre el arca de la alianza. Algún hermano le puede decir, David no estaba haciendo una procesión, sino lo que estaba haciendo era una mudanza. Vamos a ver si es cierto, porque más adelante, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 5, dice, David y todo el pueblo de Israel bailaban delante de Dios con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con armas, con arpas, panderos, flautas y címbalos. Si eso hubiera sido una mudanza, ¿por qué entonces iban ahí en una fiesta cantando y tocando cimbales, flautas y panderos? Aquí vemos que ya en el Antiguo Testamento se practicaban las procesiones. Vamos a dar un ejemplo de las procesiones. Está en el libro de Josué, capítulo 6. Habla de la caída de las murallas de Jericó. Dice la Escritura que hicieron pasar el arca de la alianza en hombro por los sacerdotes alrededor de las murallas, mientras otros hombres iban tocando las trompetas, y una vez que pasaron 7 veces, las murallas cayeron. Ellos no tenían ningún problema con llevar imágenes en los hombros, haciendo procesiones. Hay muchas citas que hablan sobre el arca de la alianza que es llevada en hombros por los sacerdotes. Ahora, ¿por qué nosotros veneramos las reliquias de los santos? Dice en Hechos 19, 11, 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaba a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, y los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Con pañuelos de Pablo se sanaba a los enfermos. Resulta que algunas veces los católicos utilizan este lenguaje. Es que la Virgen María me hizo el milagro. Es que yo le pedí a San Antonio de Padua me consiguiera un novio y me lo consiguió. Hemos escuchado tantas historias. Entonces nuestros hermanos no católicos dicen, no, ni los santos ni la Virgen hacen milagros. El único que hace milagros es Dios. Y de hecho, así lo cree la Iglesia Católica. Dios es el que hace el milagro, pero por intercesión de María y de los santos. Es que muchos de esos milagros se dan. Este tipo de lenguaje que utiliza el católico diciendo que es María me hizo el milagro, es el mismo lenguaje que utiliza la Biblia, y esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 5, versículos 12. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. La Biblia dice que por obra de los apóstoles hacían los milagros. ¿Que eran los apóstoles los que hacían el milagro? No, era Dios. Es que el lenguaje de la Biblia es el mismo lenguaje que utilizamos los católicos. Ellos dicen en la Escritura que era por los apóstoles, pero se entiende que por medio de Dios se hacía el milagro, utilizando a los apóstoles para que este milagro se diera. Así que no hay ningún problema. Si algún día un católico, usted lo escucha diciendo, ahí es que la Virgencita me ayudó y me consiguió lo que estaba pidiendo, se lo voy a poner de la siguiente forma.
En las bodas de Caná, seguramente los novios llegaron donde María y le dijeron a María, no tenemos vino. María va donde Jesús y le dice, no tienen vino. Se da el milagro. Y me imagino a los novios diciendo, gracias a María, tuvimos vino. ¿Será que ellos le están quitando la gloria a Jesús? No, es que ellos le pidieron a María que intercediera por ellos ante el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Así de sencillo. Lo mismo sucede con nosotros cuando nos dirigimos a las imágenes. No nos dirigimos a las imágenes como tal, sino a la imagen que está representando a aquella persona que está en el cielo. La reliquia de los santos, generalmente nosotros guardamos ropas, pañuelos, algún trapito que haya utilizado, vestimenta y hasta los huesos de los santos. En Segunda de Reyes 13:21 dice, resulta que en ese momento unas personas estaban sepultando a un difunto cuando divisaron a los moabitas. Deprisa tiraron el cadáver del sepulcro de Eliseo y se pusieron a salvo. Pero el hombre, al tocar los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso de pie. Nosotros lo único que hacemos es seguir al pie de la letra lo que enseña la Biblia. Los huesos de Eliseo, ¿qué eran? Los huesos de un hombre santo, un hombre que se había dedicado a servirle a Dios. ¿Y qué son los santos? ¿Qué es la Virgen María? Personas que se han dedicado a servirle a Dios hasta el extremo de entregar su vida completamente por el Evangelio. Ahora vamos a ver un poco los artistas y sus dones. Resulta que cuando usted dice que a Dios no le gusta ningún tipo de imagen, usted se está cerrando a los artistas. Es decir, un artista no podía hacer esculturas y pinturas porque todas serían ídolos. Pero no, más bien todo lo contrario. Dios provee a su pueblo de los mejores artistas para que hagan las más bellas obras. Vea lo que nos dice en Éxodo, capítulo 28, versículo 13. Hablarás tú con todos los artesanos hábiles a quienes he llenado de espíritu de sabiduría. Dios le está indicando a Moisés sobre las vestiduras de los sacerdotes, sobre la tienda de las citas, sobre el arca de la alianza, y le dice, dirígete a los artesanos hábiles a quienes Dios mismo le ha llenado el espíritu de sabiduría. Es decir, un espíritu de conocimiento para hacer esas obras que el Señor pide para su culto. Veamos cómo dice en Primera de Reyes 7:13, 15, el rey Salomón envió a buscar y trajo a Irán de Tiró, el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre de Tiró había sido un artesano en bronce, estaba dotado de conocimiento, pericia y habilidad para ejecutar cualquier trabajo en bronce. Es decir, que Dios a través del arte también utiliza a los artistas para hacer sus obras. En este caso es Salomón, y aquí nos da pie para decir algo más. Un pretexto muy utilizado por nuestros hermanos es que Dios mandó a hacer los querubines, Dios mandó a hacer las cortinas del tabernáculo, Dios mandó a hacer la serpiente de bronce. Entonces, si Dios manda a hacer imágenes, sí es válido, pero si un hombre, el que manda a hacer una imagen, ya no lo es, entonces con eso nos dan a entender que todas las imágenes que hemos mandado a hacer los católicos no son aprobadas por Dios. Mentira. Cuando Salomón hizo el templo, no fue enviado por Dios, fue Salomón el que tomó la decisión de hacer el templo y llenarlo de imágenes. Ahora vamos a ver cuando Salomón hace el templo. En Primera de Reyes, capítulo 8, dice que la gloria de Dios llenó el templo de Salomón porque fue agradable a Dios, la casa que Salomón había construido para él. Pero a Salomón se le ocurrió hacer otro templo, pero ya no para Dios, sino para sus mujeres paganas. Recuerden que el famoso Salomón era el que tenía más de 1000 mujeres y concubinas, y como tenía muchas mujeres de todos los lugares, hizo otro templo. Esto está en el primer libro de Reyes, capítulo 11. Y en ese otro templo mandó hacer imágenes de ídolos para sus mujeres paganas. Y adivinen, ¿quién se enojó? Dios, por supuesto. Porque ahí sí mandó hacer imágenes de ídolos.
no se enojó con todas las imágenes que hizo en el templo que eran para Dios, pero sí se enojó con las imágenes que había hecho de los ídolos para sus mujeres paganas. Ahí es donde está la diferencia. Entonces Salomón hizo las imágenes y a Dios le agradó. Nosotros los católicos hacemos las imágenes y a Dios les agrada, porque no son ídolos, sino que es un lugar para adorar a Dios. Nosotros los católicos, a través de los siglos, hemos tenido a los mejores artistas. Leonardo da Vinci, un genio. No solamente era escultor, pintor, sino que el hombre era todo un científico, matemático. Bueno, ¿qué no era? Era arquitecto, ingeniero, de todo. Miguel Ángel, Rafael, Donatello. Estoy hablando de los mejores artistas de la época. Por ejemplo, en Costa Rica es considerado uno de los mejores artistas este pintor de apellido de Heredia. Una de sus obras está en el Vaticano. Y así podemos ver que los mejores artistas siempre hacen las mejores obras para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Dios provee a su pueblo, a aquellos hombres y mujeres artistas, para que hagan aquellas obras que el Señor les ha encomendado. ¿Qué pasa con las imágenes milagrosas? ¿Por qué hay algunas imágenes que han llorado? Resulta que el Cristo de Cochabamba empezó a brotar lágrimas de sangre y de la corona de espinas le empezaron a bajar gotas de sangre. Hay un científico llamado Ricardo Castañón, yo creo que lo recuerdan mucho. Él era un ateo cuando empezó a estudiar a esta imagen. Luego se hizo creyente porque él examinó la imagen por todos lados para ver cuál era el mecanismo que estaban utilizando para que sudara sangre. Examinó la sangre y era sangre humana. Una de las partes se volvió costra. Él llegó y mantuvo cámaras encima. Compró otra imagen del mismo lugar donde fue fabricada la anterior y la llevó al mismo lugar para ver si era que el ambiente estaba creando algún tipo de humedad o de oxidación que provocara esa efusión de la imagen. Y resulta que la otra imagen no le pasaba nada. Él hizo una tomografía e hizo un TAC para ver qué mecanismo tenía por dentro para que llorara. No lo encontró, no encontró absolutamente nada. Le hizo cientos de pruebas y al final determinó y terminó creyendo que esto es un milagro. Sangre humana tipo AB, con altos niveles de bilirrubina, como todos los resultados que siempre dan los milagros que brota algún tipo de sangre de Jesús. Bueno, claro, él también dice que ha descubierto muchas falsificaciones, pero luego se dedicó a la investigación de los milagros eucarísticos. Pero también ha llegado a algún lugar y ha dicho, no, esto sí es un verdadero milagro. Y a través de muchos de sus descubrimientos se ha llegado a confirmar muchos milagros eucarísticos. También hay una imagen de la Virgen que llora, un tipo de líquido transparente, pero curiosamente luego bajaba el líquido transparente y él tomaba una muestra que la depositaba en uno de esos tubitos de ensayo de cristal y resulta que lo dejaba un tiempo y el líquido transparente se convertía en sal, algo inexplicable para la ciencia. ¿Cómo un líquido transparente luego se convertía en granos de sal? No lo saben, y él decía, ¿por qué sucede con las imágenes católicas? ¿Por qué no sucede con una pared de yeso en cualquier lado? ¿Por qué no son otro tipo de imagen en la que les pasa este tipo de cosas? Él cuestiona, porque hay un texto sagrado en la Escritura en Lucas 19, versículos 40. Resulta que los católicos les preguntan, ¿y por qué ustedes tienen imágenes? No sé, es que la Biblia dice que es prohibido tener imágenes. Es que así somos nosotros los católicos. ¿Sabe usted por qué las imágenes lloraban? ¿Saben por qué esas imágenes se manifiestan de esa manera? Bueno, porque Cristo mismo dijo que si ustedes callan, hasta las piedras gritarán. Si nosotros los católicos nos callamos las verdades de la fe, las imágenes van a tener que gritar para dar a conocer que Cristo verdadero vive en esta Iglesia Católica.
Y por último, hay una imagen de nuestro Señor Jesucristo. No sé que todos han escuchado hablar del manto de Turín. Estamos hablando de una imagen que mide 4 metros de alto. Tiene la imagen, la impresión de un hombre que mide alrededor de 1,80 m. Pero resulta que la imagen viene de frente y de espalda, es decir, 2 metros viene de la imagen del hombre y luego otros 2 metros cubren la otra imagen de la parte de atrás de aquel hombre. El manto de Turín se ha convertido en el objeto científico más estudiado por la raza humana. No hay otro objeto más estudiado que el manto de Turín. ¿Por qué? Por la controversia. El 99% de las pruebas del manto de Turín señalan que la imagen de Jesús, que ese manto cubrió todo el cuerpo de Jesús. Todas las pruebas apuntan que es un hombre que fue crucificado, azotado, que fue colorado de espinas, que fue perforado en las manos y en los pies por clavos, fue atravesado por una lanza en el costado, fue un hombre del siglo I, fue judío, o sea, toda la evidencia es de que fue Jesús. Pero resulta que en el siglo XX se le hizo una prueba, un examen, donde la prueba daba que el manto era del siglo III, no del siglo I. Y entonces toda la comunidad científica dijo, es una falsificación, no es el manto de Jesús. Lo bueno es que después se retractaron de la prueba de carbono 14, porque los científicos se dieron cuenta que el lugar de donde tomaron la muestra era un añadido. Y hicieron la votación de radiocarbono. Este está ubicado en una zona donde no era parte del manto, sino que había sido un añadido, y terminaron demostrando que la prueba era fallida. El manto sí era del siglo I. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen que vemos representada en esta imagen, que usted ve ahí, es la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, impresa en un lienzo. Entonces, de ahí muchos se han basado para pintar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 476, que desde que Cristo se encarnó y tomó la forma del hombre, los hombres podemos pintar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Veremos el crucifijo. Nos dicen, es que ustedes tienen un Cristo muerto y nosotros tenemos a un Cristo resucitado, porque utilizamos la cruz. Pero con el crucificado, por eso nos dicen eso. Mucha atención, les vamos a decir algo. El único que le tiene miedo a la cruz es Satanás. Nos dice el Evangelio en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice: porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Es decir, la cruz de Cristo para los que se pierden parece una locura, pero para los que nos salvamos es poder de Dios, porque Dios manifestó su poder a través de la cruz. Esta cita es muy buena, es buenísima. Filipenses 3:18 dice: porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se los repito llorando. Cuando un hermano le vea una cruz y le diga, usted tiene un Cristo muerto, dígale, no, es la cruz de Cristo, es poder de Dios. Y dígale que por favor lea Filipenses 3:18. Ellos tienen un argumento muy bonito para ellos y dicen, es que si a su papá lo hubieran matado con un revólver, usted no andaría guindando el arma en el cuello, ¿verdad que no? Sí, pero resulta que esta arma no la utilizó el enemigo, sino Dios mismo, y Dios la utilizó para nuestra salvación. Bueno, ahora tenemos una pequeña conclusión. Nosotros, los católicos, adoramos imágenes, ¿sí o no? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿A quiénes adoramos? Nosotros, los católicos, solamente adoramos a Dios. ¿Cuántos dioses existen? Uno solo.
¿Cuál es el rito que le damos a Dios? Adoración, nada más que adoración. ¿Y cuál es el culto que le damos a los santos y a las imágenes? Veneración. Bueno, hemos terminado, esperamos que nos sirva todo esto y que con esto poco que hemos logrado poder defender la verdad lo que como nos atacan nuestros hermanos católicos. Gracias.